la palabra del Señor por unos minutos y es en Lucas capítulo 17 del 1 al 6. Del 1 al 6. Gloria al Señor. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué tal si leemos todos el 6? Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, la cual vamos a recibir a partir de este momento. Señor, yo te ruego por favor, que tu palabra haya cabida en cada corazón. Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir, Señor, esta vida cristiana conforme a como tú nos demandas aquí por medio de tu palabra. Ayúdanos a vencer todo aquello, Padre, que parece invencible en la parte humana, pero que tú, Señor Jesús, nos das la fortaleza a través de tu palabra y de tu espíritu. Señor, glorifícate. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Jesús. Hay cosas que naturalmente, humanamente, el ser humano le queda muy difícil de hacer. Y hay 2 principales de las cuales vamos a tratar esta noche. Porque de esas 2 se necesita el don de Dios para que las podamos alcanzar o vencer más bien. Miren, la primera es el arrepentimiento y la segunda es el perdón. Son 2 cosas muy difíciles para el ser humano, humanamente hablando. Y esto lo destruye, esto lo acaba, esto lo hace infeliz. Y esto es importante de que nosotros sepamos de que son don de Dios. Cuando una persona recibe el arrepentimiento, es decir, viene el arrepentimiento a él, recibe algo para vida. Y cuando una persona perdona, entonces lo que hace justamente es recibir una paz interior inigualable. Pero eso no se logra, lo digo, naturalmente. Es decir, eso no se puede, una persona no puede por sí misma ayudarse a buscar el arrepentimiento y no le queda nada fácil perdonar. Y miren, hermanos, cuando las personas no se arrepienten, justamente el problema de ellas es que Dios está en contra de ellos. Es decir, que Dios tiene tornado su rostro hacia ellos. Isaías 59:1 dice justamente que no se ha grabado el oído de Dios para oír, ni su mano para salvar, pero vuestros pecados han hecho división entre Él y nosotros para que nosotros no oigamos, para que Él no nos oiga. Pero es que a Él no se le ha acabado el poder. Él tiene toda la autoridad. Pero cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona persiste en vivir con su pecado, entonces esa persona lo que hace es alejarse de Dios. Lo que hace es buscar el contra de Dios, y eso no lo quiere el Señor, porque Él no quiere. Justamente el mensaje más claro que tiene los evangelios es, y el primer mensaje del Señor Jesús, el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, es la primera señal que hace el evangelio respecto a esta primera fatalidad que tiene el hombre de no arrepentirse. Cuando una persona persiste en el pecado y no se arrepiente de esto, no prosperará, dice la Biblia. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. Y por eso es que ahí está, Dios no presiona a nadie, ni para que se arrepienta, ni para que perdone. Pero cuando una persona tiene una cabalidad, cuando ha oído el evangelio y cuando ha experimentado el amor de Dios en su vida, y cuando toma su palabra para entenderla y para comprenderla debido a como debe ser, entonces recibe ese don, recibe esa virtud que tiene Dios en cuanto al arrepentimiento y en cuanto al perdón. Definitivamente no habrá éxito en nuestras vidas, no habrá paz para con Dios si no hay arrepentimiento y si no hay perdón. Y esto es importantísimo que nosotros lo miremos. Ahora, para mirar un poquito esto sobre el perdón, miremos que el Señor en su palabra nos deja bíblicamente la manera de arreglar los asuntos. Aquí dice que imposible que vengan tropiezos, imposible que alguien ofenda a otro, imposible que una persona no pueda hacerle daño a otra, le puede hacer daño. Aquí es de qué manera lo vamos a solucionar. Y claro, en Mateo 18, pues el Señor nos deja allí la fórmula bíblica para que la iglesia arregle sus situaciones. Y por eso el verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Cuando dice repréndele, es ve y ponte de acuerdo con él, ve y dile lo que está pasando. Y estando tú y él solos, dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hay un encuentro entre esas dos personas y hay paz entre ellos mismos, en ese momento, listo, el asunto terminó. Si no te oyere, porque hay unas personas que quedan muy lesionadas, la otra no perdona, uno quiere que se perdone, el otro no perdona. Entonces dice: mas si no te oyere, toma uno con testigos, uno o dos, para que de boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Es decir, ya no hay nada que hacer. Ahora, aquí dice el verso 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y verso 20 dice: porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que cuando hay una confrontación, hay una situación entre dos personas, entre dos hermanos, y hay una situación de uno le faltó al otro, y llega la conciliación, el Señor está ahí en medio de ellos. Pero entonces Pedro, después de escuchar eso del Señor Jesús, le dijo al Señor: ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es decir, él pensó que con 7 veces que perdonara al que lo ofendiera, al que le hiciera un daño, era suficiente. Y el Señor le dijo: no, Señor. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si se la puso más difícil todavía. Entonces, pero aquí lo que quiero que resaltemos es lo que le dice el Señor. Entonces toma un ejemplo y dice, le dijo así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Con sus siervos. Mírenlo acá. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, esos 10,000 talentos, todos se los perdonó por completo. 10,000 talentos. Ahora dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es decir, que el otro, el rey le perdona a este siervo, pero ese siervo no le perdona al otro. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el Señor, para no irnos más lejos de lo que quiso decirle el Señor, está simple. Y para entenderlo, miremos lo que dice Marcos 11.
En Marcos 11, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice verso 22. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Un monte que se echa, ¿dónde? En el mar, algo muy, muy grande. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estáis orando, dice ahí que perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahí está exactamente lo mismo. Así que aquí el Rey es el Señor, el cual perdonó toda. A ver, den un aplauso al Señor. Perdonó toda la deuda. ¿Quién fue el Rey? El Señor. Entonces, aquí es importante que consideremos que si yo no perdono a alguien, mi Padre, que es el Rey, tampoco me perdonará. Es lo que está diciendo ahí. Por eso le dijo a Pedro, 70 veces 7. Tienes que perdonar al que te haga, porque yo te perdoné. Él nos ha perdonado. Y es imposible que vengan esos tropiezos. Claro, es imposible que en interrelaciones personales haya alguien que te defraude, alguien que te haga daño, alguien que te haya herido, alguien que te haya hecho algo. Pero el Señor dice, es mejor que ustedes perdonen. Es mejor que ustedes se arrepientan y es mejor que ustedes perdonen. Y eso no lo podrá lograr usted naturalmente ni humanamente. No hay ningún esfuerzo que usted pueda hacer humanamente para arrepentirse o para perdonar. De ninguna manera. Esto es solamente don de Dios. Don de Dios. Así es. Hay personas que se arrepienten, por ejemplo, de fumar, pero siguen haciendo otras cosas. ¿Verdad? O hay personas que, por ejemplo, dicen, les ha hecho tanto daño el cigarrillo y el médico les ha dicho, no fuimos, no, porque mire, se va a agravar su situación. Entonces se arrepienten de haber fumado. Eso es una cosa diferente a un arrepentimiento completo, genuino, total. Eso solamente lo logramos en Dios cuando nosotros venimos al Calvario y nos damos cuenta de lo que Jesús llevó allí. Y Jesús llevó allí todos los pecados. Y llevó incluyendo los nuestros, amén. Y todo lo que hicimos para que Él nos diga ahora que nos perdona. Hermano, cuando una persona oye eso, cuando una persona ve eso, cuando una persona experimenta eso que Jesús hizo, inmediatamente de adentro sale el arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque viene justamente la acción de Dios mostrándonos lo que Él hizo allá. Él pagó, no siendo culpable de nada, Él pagó con nuestro pecado la deuda. Y él la llevó por nosotros. Y eso nos constriñe. Eso hermanos, algo pasa dentro de nosotros. Algo ocurre dentro de nosotros que nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a decir, no puedo seguir así. No puedo vivir así. No puedo continuar así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que morir al pecado. De lo contrario, seguiré haciendo lo mismo. Y es ahí la solución. La solución más grande que hay para el ser humano es el arrepentimiento y es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona hace eso, hermano, tiene la virtud. ¿Para qué? Para vencer lo primero, que es que el arrepentimiento, y para vencer también el no perdonar. Y miren, justamente aquí hablando de esto, Marcos de Lucas 17, dice, es imposible que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera. Es decir, esto que está diciendo aquí, por todo, ya que eres cristiano, ya que eres cristiana, de ninguna manera vayas a herir a un hermano o una hermana. No lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada, hermanos. Esto no se va a quedar así. Miren lo que dice aquí, hermanos. Yo voy a mostrarles aquí un pasaje.
En el 1 de Tesalonicenses capítulo 4, dice allí, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sí escuchan eso? ¿Oyeron eso? Ok, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Entonces, el que es aquí vengador es el Señor. De cuando alguien le hace algo a otro. Ahora, importantísimo entender, por ejemplo, la actitud natural que tiene una persona es la venganza. Y el Señor nos deja en su palabra muy claro de que no es una opción buena, ni que tampoco nosotros la debemos tomar. Romanos capítulo 12 dice claramente allí, hermanos, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Acuérdense de la historia de David, que David va a los campos de Nabal y allí va y le ayuda a cuidar el ganado, le da una mano a los siervos de Nabal. Y luego él va y le pide a Nabal algunos comestibles, algo para comer, algo para esto. Y luego los ofende, Nabal ofende a David. Y claro, David le da ira. ¿Y va qué? Toma su ejército y se va para donde está él. Y va a ir derechito, va a ir a acabar con él. Pero su esposa Abigail se mete por allá por un camino, por allí un camino secreto que ella tenía y le llegó allí primero. Y esa actitud de Abigail hizo de que él no tomara venganza. Es decir, lo paró y le dijo, no, Señor, no hagas eso. Ese hombre es así, pero yo vengo a ofrecerte esto. Por favor, no hagas ese mal. Y después el Señor David alabó a esa mujer, porque esa mujer con esa sabiduría lo detuvo a ir y a hacer un desastre. Pero ustedes saben lo que pasó después. Cómo a los pocos días el mismo Señor se encargó de Nabal, se vengó de él. Es decir, que el que paga es el Señor. Ese es un buen ejemplo. Ahora, aquí dice, hermanos, mirad por vosotros mismos, dice Lucas 17, si tu hermano peca contra ti, repréndele, va diciéndole, habla con él, mira a ver lo que está pasando, confróntalo. Si se arrepintiere, perdónale. Y vuelve y repite, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Eso no era fácil. Es que a nadie le queda fácil arrepentirse, a nadie le queda fácil perdonar. Nadie. Pero el Señor dijo estas palabras, y ahora esta es la conclusión del mensaje. Miren lo que dice aquí. Ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es esto, hermanos? Ese versículo nos dice algo muy importante. Ahí hay 2 tipos de árbol. Está el árbol de mostaza y está el sicómoro. Son dos árboles con una naturaleza diferente. Ustedes saben que de la mostaza, nadie se come un perro sin mostaza. Así que la mostaza sirve para mucho. ¿Verdad que sí? Pero ¿quién se ha comido un perro con un sicómoro o el fruto de un sicómoro? El sicómoro es un árbol, no es muy alto. En un árbol así se subió ¿quién? Zaqueo. En un árbol así. Es un árbol no muy alto que produce un fruto amargo. El fruto del sicómoro es un fruto amargo. Y dice aquí que es un sicómoro. ¿De dónde viene la palabra sicómoro? Ese árbol nunca sale con un solo tronco, sale con 2. Es decir, lo llaman porque es sicomoral. Tiene dos troncos. Siempre tiene 2 troncos y unas raíces profundas.
Es decir, que para desarraigar un sicómoro se necesita algo porque es muy fuerte. Entonces lo que el Señor les decía a ellos, que ellos sabían que desarraigar un sicómoro era muy difícil. Y ahí estaban las dos cosas más difíciles de desarraigar de un ser humano: el arrepentimiento y el perdón. Pero el Señor dijo, si tuvieran fe, si cambiaran, en vez de ser sicómoro, fueran un árbol de mostaza, ahí sí pueden. Ahí sí pueden. Entonces, la fe está en nacer de nuevo, en ser nuevas criaturas, en no ser lo que éramos antes. Porque todos teníamos esa doble moral. Éramos como el sicómoro. No dábamos fruto. El fruto era amargo. Amén. Pero el Señor dice, si ustedes son ahora míos, ustedes ahora se van a sembrar y van a dar fruto. Y el fruto de ustedes va a ser agradable. Amén. Porque es el fruto. Por eso el Señor dijo, yo no soy un sicómoro. Yo soy ¿qué? La vid verdadera. Amén. Y la vid verdadera, nosotros somos parte de esa vid. Somos diferentes, hermanos. Y por eso es que nosotros sí nos pudimos arrepentir y también podemos perdonar en el momento en que haya que hacerlo. ¿Por qué? Porque consideramos lo que el Señor nos ha dicho. Esto no es fácil. Nadie fácilmente va y le dice a alguien que está ofendido, que se ofendió, perdóneme. Perdóneme de corazón, perdóneme de verdad, perdóneme y tratar de reconciliar la relación. A nadie le queda fácil, pero si es en la vida cristiana, sí se puede hacer. El Señor Jesús nos lo enseñó y nos lo enseñó en el momento justamente que estaba en la cruz, donde toda esa gente que había alimentado, donde toda esa gente que había, inclusive ahí había gente que Él había sanado, gente que habían recibido el milagro, y esa misma gente le estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor allí? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el Señor no dice eso, ¿quién sabe qué hubiera pasado con esa gente? Pero hubiera sido terrible, hermano, el fin de toda esa gente. Pero el Señor dijo, perdónalos. Y cuando uno suelta el perdón, lo que queda es una tremenda paz en el interior. Hermano, queda algo, uno se descarga de algo. Y eso, entonces el fruto ya no es amargo. ¿Por qué? Porque el que no perdona siempre va a tener amargura. Siempre va a tener un mal aliento. Es decir, me refiero a un mal aliento en cuanto al alma. El alma va a salirle mal, porque todo lo que habla, todo lo que dice, todo lo que expresa, siempre es malo. Pero nosotros aquí aprendemos del Señor. Si nosotros estamos en el Señor, hermano, podemos tener la virtud ¿de qué? De arrepentirnos y de perdonar. Amén. Son dos cosas muy difíciles de lograr, pero en Cristo, aleluya, lo logramos, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos da esa virtud. ¿Y cómo? No siendo lo que éramos antes. Ese sicómoro. Por eso fue que el Señor le dijo a Zaqueo, desciende de eso. No te quiero ver a más ahí en ese árbol. Tú no eres de ese árbol. Tú eres otro tipo de árbol. Quiero que seas otro tipo de árbol. Amén. Porque quiere otro fruto de él. Y así fue, hermano. Fue a su casa y de allí sacó un fruto diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso, ¿y qué fue lo que hizo Zaqueo? Fue y qué. Todo lo que había quitado se lo había dado, se lo devolvió a la gente. Y comenzó a devolvérselo cuadriplicado. Amén. ¿Por qué? Porque fue una actitud del corazón, algo diferente. Eso es lo que nos enseña Cristo. Por eso, hermanos, en la vida cristiana hay que aprender así. Hay que vivir conforme a como el Señor dice en su palabra. Y si tuviéramos fe, como dice aquí, si tuviera fe como un grano de mostaza, porque solamente fue la semilla más pequeña de las hortalizas es la mostaza, pero de ella sale un árbol frondoso, donde vienen las aves del cielo y también hacen nido debajo de ella. Así que eso es grande para que nosotros lo observemos en esta hora. Y esa fue la manera como sus discípulos no entendieron. ¿Cómo es posible que tenga que perdonar a alguien tantas veces? Y el Señor le dijo, sí es posible. ¿Cómo? Si tuvieran fe y desarraigaran. Porque el rencor, el odio, la falta de perdón, hermano, es algo que son raíces muy profundas. Pero el Señor dijo, si tienen fe, ustedes pueden desarraigar eso y echarlo ¿a dónde? Al fondo del mar. Y eso es lo que hay que hacer, hermano, con esa naturaleza nuestra que no se quiere arrepentir y que no quiere perdonar. Hay que desarraigarla y echarlo allá al mundo, dejarlo allá y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y el que es nueva criatura en Cristo Jesús, sí se arrepiente de sus pecados y sí sabe perdonar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando una persona libera el perdón, ¿cómo es de feliz? ¿Cómo es de feliz? ¿Quiere ser feliz un instante? Vénguese. ¿Quiere ser feliz para siempre? Arrepiéntase y perdone.
Sí, sí, claro. Sí, claro. A veces la venganza da una satisfacción, pero es una satisfacción temporal. Pero cuando uno se arrepiente y perdona, hermano, recibe una satisfacción permanente. Y es esa paz que el Señor da. Qué bueno es eso. Y que esta noche, hermano, podamos entender. Usted puede hacerlo. Usted sabe si hay una persona está ofendida con usted. Si usted de pronto hay una persona que últimamente no le habla, que últimamente, que usted sabe que esa persona todavía tiene algo contra usted, ¿qué le cuesta a usted ir y decirle, perdóneme? Si es un sicómoro, no lo vas a poder hacer. Pero si eres un árbol diferente, si eres un árbol de justicia, yo creo que tú tienes el don para hacerlo. Porque Dios nos ha dado el don para arrepentirnos y para perdonar. ¿Por qué? Porque si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Verdad? Y si alguien te ofendió, si alguien te hizo daño, si alguien te causó una herida muy profunda en tu alma, ¿quién eres tú para no perdonar? Si el Señor te perdonó todos tus pecados, que fueron mucho más de lo que te hizo esa persona que te hizo daño. Por eso en esta hora, lo único que podemos hacer es que examinémonos qué clase de árbol soy esta noche. Yo no quiero ser un sicomoral o un árbol sicómoro de doble moral, de doble tallo. No, yo no quiero, con fruto amargo, no quiero ser eso. Eso lo desarraigué hace 28 años y quedó allá en el mar, en lo profundo del mar. Ahora yo soy un árbol de justicia y plantío de Jehová para gloria suya, con la virtud de arrepentirme y de perdonar. Y el que tiene esa virtud, oiga, sí que vive feliz, porque vive con paz en el corazón. Siempre tiene una sonrisa y pocas arrugas le van a salir en la cara. Amén, sí, así va a ser. Por eso pongámonos de pie. Pero usted mírese allí, miren en su agenda a ver a quién le debe el perdón. Usted está esperando que la persona venga y le pida perdón a usted. No, vaya usted donde esa persona. Vaya y arregle esa situación y usted va a ser feliz. ¿Por qué? Porque el Señor te ha enseñado algo esta noche. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias.